No hace falta ni decir Teresa Parodi, esa percusión que es como un corazón que no para de latir, León Gieco y Víctor Heredia en la canción Siempre Viva, homenaje a Bebe Bonafini. Vaya si desafía el olvido Bebe Bonafini. Y vaya forma la suya de estar volviendo siempre, siempre viva, siempre con el corazón caliente y siempre necesaria. Este miércoles 17 a las 18 en la sala Augusto Cortázar de la Biblioteca Nacional, o sea, en Avenida Las Heras 2655, el escritor, poeta y periodista Demetrio Iramain hará una nueva presentación de su libro, hermoso libro, Eve y la fábrica de sombreros. A esta altura creo que debe ser el libro más presentado de la historia, al menos de la Argentina contemporánea, porque el pasaporte de Eve hace que en muchos y muy diferentes lugares haya gente interesada en saber de qué se trata y en escuchar hablar sobre ella. Pero sin lugar a dudas es una ocasión especial, porque se trata de la Biblioteca Nacional en este tiempo y en este instante. Demetrio Iremain, ¿cómo va? Buenas tardes. Carlos Polimeni te saluda. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, te estamos Muy viendo bien. por Zoom, no sé dónde estás ahora. Estoy en el trabajo. Me hice un ratito para conversar con ustedes. La verdad que estoy muy contento por el llamado y por hablar de Eve un ratito, ¿no? Porque como vos decías, es verdad, puede ser el que sea el libro más presentado de la historia, pero no es por el libro, no es por mí, es por Eve, porque es lo que necesitamos, me parece, en esta época, en este tiempo tan oscuro convocar su fuego, su figura, su ejemplo, su entrega apasionada, su verdad, su razón tan particular. Y es lo que hacemos cada vez que nos juntamos para recordarla con la excusa de Eve y la fábrica de sombreros, el libro, ¿no? Así que bueno, estoy muy contento porque además, como decías, es un lugar muy especial, la Biblioteca Nacional. Yo no voy a la Biblioteca Nacional desde que estaba Horacio González, no he vuelto, celebro que se pueda hacer y a la vez me parece que es una convocatoria a recuperar tanto que hemos perdido en la Argentina, ¿no? Eso también está implícito en esta presentación del libro. Así que estoy esperando y aparte voy a estar muy bien acompañado, vas a estar vos, va a estar Victoria Oneto y va a estar Carmen Arias, por supuesto, siempre las madres acompañándome. Bueno, gracias por la invitación que acepté por demás gustoso, tanto por la memoria de Horacio González como por vos, como por Eve, como por los libros. La verdad, te agradezco a vos, incluso haberme extendido la invitación a ser parte. Y quería que le cuentes para el que no hubiera escuchado nunca, ¿por qué el libro se llama Eve y la fábrica de sombreros? ¿Cómo es la historia del sombrerismo en la familia de Eve? Claro, Eve nació en El Dique, en una localidad de Ensenada, un barrio muy humilde, que tenía una fábrica muy importante, que era la fábrica de sombreros más grande de América Latina, en la época que todos los hombres, en cualquier circunstancia, usaban sombrero, las mujeres también, no en todas las circunstancias, sino las más importantes quizás, o las más de fiesta. Y entonces había mucha producción y venta de sombreros, y esa fábrica era la más grande de América Latina. Bueno, ahí fue empleado el papá de Eve. Fue trabajador de esa fábrica, que hablo de los años 30, 40, y para Eve fue la primera noción de que el mundo estaba más allá de su familia y de su casa, ¿no? Esa fábrica, las vivencias de esa fábrica, las luchas obreras, cómo ella percibía eso, hablamos del preperonismo,
hablamos de luchas en las que no había un sindicato tutelándolas, que eran muy anárquicas, y bueno, y cómo también se resolvían muchos de los conflictos propios del mundo del trabajo, a veces a las piñas contra los carneros, a veces, y el carnero no dejaba de ser un vecino también, entonces cómo eso impactaba en la vida de esa familia tan humilde y signada por su pertenencia de clase, que es algo que Eve reivindicaría toda su vida reivindicó esa pertenencia de clase y todo lo que aprendió en esa vivencia del dique junto a sus vecinos, sus vecinas y por supuesto su padre y su madre ahí. A veces cuando escuchamos a Eve, y vamos a hacerlo ahora con vos, nadie escuchó más a Eve que vos, Demetrio, esa es la verdad. Nadie trabajó más cerca, nadie habló tanto. Y cuando su voz resuena, a veces clara y limpia y alta y estridente como un clarín, otras veces profunda, siempre tenemos como esa noción de la ausencia en la presencia o de la presencia en la ausencia. Eve, hablando del día que Néstor nos devolvió la patria. La democracia la recuperamos con Néstor y con Cristina. Lo de antes fue una parodia. Lo digo porque lo viví, así que no me van a poder discutir. Era un hombre con mucha valentía, Néstor Kirchner. Y a mí me sorprendió porque nosotros siempre hicimos una mala propaganda de él. Como no lo conocíamos, decíamos que Duhalde, Menem y él eran la misma mierda. Toda la propaganda que le hacíamos. Y cuando él ganó, inmediatamente nos dimos cuenta que no era así y le pedimos una entrevista y frente a los medios dijimos que nos habíamos equivocado, que le pedíamos perdón, que nos dábamos cuenta que él no era igual y que teníamos muchas esperanzas y que le pedíamos perdón por lo que habíamos hecho. Nosotros sentimos que la lucha de nuestros hijos ya había sido vengada, ¿no? Porque un tipo como él, que era un hijo nuestro, que era de la misma época, con la misma lucha, era presidente. Esta es la Eve más íntima, la Eve de un registro coloquial, contando, narrando, casi sin subrayar, ¿no? Ese registro medio de Eve. La vamos a escuchar ahora en un registro público. Son los años 80, Aston Ferro, 20 años de Madre de Plaza de Mayo, y hablando para la multitud, llena de fuego, dice Eve. Padre nuestro que estás en el tiempo, sangre que corre por los ríos de América, guerrillero intacto que invoca los Andes, sueño y esperanzas que inunda el corazón de los indios y corre por sus venas. Santificado sea tu nombre, que comparte su luz con el sol y esparce su oscuridad de infierno sobre la serpiente del siglo XX. Esa misma serpiente que nos brinda sus manzanas y sus transnacionales y sus bancos y sus deudas, que nos quiere imponer su comercio y nos embarra con su mierda. Cárganos pues en tus brazos, querido Che, esos brazos de acero, y haz que vénganos en tu reino para seguir viviendo como tú vives, para alzar nuestras armas y ofrendarlas al viento. Llévanos en tus pupilas de fuego, en tu sonrisa de vida, en tu garganta de vencedor inmortal. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en la tierra. Cubre este continente que amanece resplandeciente entre tus cabellos y que busca su libertad sin saber que ella es un pájaro. Danos el pan nuestro de cada día, no el de miga y cáscara de Benedetti, sino el pan que necesitamos para alimentar nuestras fuerzas y sueños de futuro. El valor, el de la victoria, el que necesita Chile y le falta América, tu América, el que necesita Argentina. Ni siquiera te pido que perdones nuestras deudas, porque jamás las pagaremos, pero sí ayúdanos a no perdonar a nuestros deudores y enemigos. Cabalga de nuevo sobre tu rocinante de ideas y principios y guíanos, que llegó la hora de cobrarles y de cobrarles las vidas de los nuestros. Te exijo además que no nos dejes caer en la tentación de traicionar nuestros principios, de apagar las voces de nuestras guitarras, de vender nuestra poesía en nombre del pobre y de todos los sin trabajos y del indio y de este Espíritu Santo. ¡Che! Sí, ese en 1997 es el año en que cumplía 69, ¿no? En el que cumplió 69. En Ferro, el recital de Ferro. El recital de Ferro. Digo, cuando hay una Eve íntima de ese registro y otra Eve que en público
como dicen en Cuba, se crece, ¿no? O en Venezuela, aumenta su estatura y su volumen y su contundencia. Exacto. Eso que Eve contaba al principio en el primer audio de Néstor, de cómo se produjo ese viraje de las madres, Eve lo cuenta ahí con, claro, íntimamente, con un cierto lugar más íntimo, pero fue absolutamente eh, fuerte ese viraje. Claro, Fue doloroso en un punto, porque implicó que para Madres de Plaza de Mayo rompieran con todas las relaciones políticas que tenían hasta ese momento porque Eve era una de las que encabezaba la rebelión del 2001, la lucha contra el dualdismo, por eso Eve dice, le pedimos perdón a Néstor, porque es verdad, incluso en la campaña electoral lo había insultado literalmente en la Plaza de Mayo, y ese reconocimiento que Eve hace a la semana de haber asumido Néstor fue muy fuerte, porque, insisto, implicó que todos los que estaban acompañando a las madres dijeron, pero ¿qué pasó? ¿Se volvió loca Eve? Y no, es que Eve confiaba porque Eve siempre le gustaba lo nuevo y veía, si había una esperanza o había una lucecita por donde transitar, ahí iba Eve, sin importarle lo que dirán. Y bueno, evidentemente no se equivocó, pero fue de las primeras que así tan fuerte cambió y fue realmente muy disruptivo ese acompañamiento a Néstor. Y bien. que por supuesto celebramos, ¿no? Yo siempre digo que en un sentido Eve estuvo engañándonos a todos porque nos hizo creer que era invencible, invulnerable y que el tiempo no pasaba para ella, un poco por su coquetería, otra cosa por el milagro de su cerebro, también por el trabajo de sus médicos, porque estaba activa, tenía planes, hacía cosas. Cuando Eve partió todos sentimos como, ¿cómo es posible que haya pasado? Como si no hubiéramos estado al tanto de que era una humana más y que también el tiempo corría para ella. Y sí, a todos nos pasó eso. La verdad que después uno ve las fotos del último periodo de Eve y empieza a recordar y entonces se da cuenta que uno no quería ver lo que estaba a los ojos. Pero es verdad, Eve siempre tan entera, tan pensando en lo que había que hacer. Eve estaba en el hospital donde finalmente se nos fue y esa semana se había hecho el acto de Cristina en el Estadio Único en La Plata por el Día del Militante, el 17 de noviembre. Eve se fue el 20. Y Eve estaba muy preocupada por los detalles del acto, ¿no? De cómo iba a salir, de la seguridad, de que, en fin, estaba pensando siempre en la lucha, en lo colectivo, en el otro, y mientras el cuerpo se le iba apagando, ¿no? Pero su cabeza andaba hasta el último segundo atenta a todo y fue una mujer extraordinaria. Es verdad, nadie pensaba que se iba a ir. Yo caí el día que tuvimos que hacer el primer comunicado que salió por prensa, que lo sacaron las madres, pero sin la aprobación de Eve. Primer comunicado de la historia de las madres que salió sin la aprobación de Eve y era la despedida de sus compañeras a ella, ¿no? Y convocándonos a la plaza el jueves para tirar la ceniza. Y si no recuerdo mal, y además eso está contado el proceso de eso en el libro, sin la palabra muerte, ¿no? Sin la palabra muerte, exactamente. La palabra muerte a Eve no la tocó nunca y sigue siendo así. Y así seguirá. Que es, Eve se cambió de casa, pero está con nosotros. Eve se mudó a otro barrio, pero está con nosotros. Es hermoso y poético como corresponde pensarlo así, porque si la pensamos un poco es una figura tan poética, tan ligada a la tragedia poética del siglo V antes de Cristo, del siglo de Pericles con personajes como Antígona, que parecen ser como las previsiones inventadas por la imaginación humana respecto a una mujer que vendría un día y finalmente vino y nació aquí en la Argentina. Yo recuerdo que en la última marcha en que Eve estuvo presente, el 24 de marzo, a ella le gustaba ingresar a la plaza con una canción de Teresa Parodi, aún caminan conmigo. Ahí en la antesala, cuando estábamos ahí, ella me presentó a sus dos médicos que estaban junto a ella ese día para acusarlos a los dos de meterse demasiado en su vida. Uno era un gerontólogo que trabajaba con ella y los dos le decían
Eve, tenés que bajar un cambio, tenés que bajar un poco el ritmo. Y ella decía, yo no puedo bajar un cambio. Y que me empujaba a mí para que tratara de convencerlos de que ella tenía razón. Es decir, la Eve llena de vida, discutiendo con sus médicos sobre cómo era mejor para ella trabajar para su propia salud. Bueno, y ella la última vez que fue a la plaza contó que se había sometido a un montón de controles para poder ir a la plaza y que los médicos entendieron, ella convenció a los médicos que para ayudar a su recuperación ella debía ir a la plaza y los médicos le concedieron ese permiso, entre comillas, y Eve fue y lo contó en su último discurso, está muy agradecida y contenta consigo misma que había hecho todo lo necesario para poder ir a la plaza. Y yo creo que Eve íntimamente quizás sabía que se estaba despidiendo porque, bueno, se iba a someter a un marcapasos y que ya la propia indicación médica por el marcapasos le impedía que los próximos 2 o 3 meses no iba a poder ir a la plaza y Eve aceptó eso, lo cual era difícil de entender para Eve y bueno, lo cierto es que fue la última vez en la plaza, pero Eve misma decía, hay audios en la radio, cada tanto los pasan en los spots de la radio. Eve decía que mientras están los discursos, ¿no? La palabra, el ejemplo tan vivo, tan fuerte, no se mueren. Así lo decía Eve de Néstor, lo decía en ese Padre Nuestro al Che, sobre el Che, y ahora nos toca decirlo a nosotros sobre Eve, ¿no? Por eso nosotros todos los domingos en La Plaza y la Palabra, aquí en la 530, hay una parte de archivo que es exclusivamente cosas que dijo Eve y tenerla, y vemos la vitalidad y la enorme actualidad que tiene en todo lo que fue diciendo, ¿no? Así que para nosotros sigue estando ahí. La escuchamos a Eve, 6 de octubre de 2022, marcha 2321. Hace 5 años me trajeron unos pibes un sanguchito para que viera la baba que era el jamón que tenía adentro. Y le siguen comprando en la misma compañía los mismos sanguchitos con jamón podrido. Pero nosotros tampoco escuchamos, porque también el pueblo hace silencio. Porque ahora el pueblo se asustó, claro, le quisieron pegar un tiro a Cristina. Lo peor que nos puede pasar es que tengamos miedo. El miedo es la peor cárcel que no tiene rejas, pero que no te deja mover. Cuanto más te pegan, más tenés que salir. Y cuanto más te dicen que sos una porquería, más hay que estar en la calle. No hay que escuchar lo que ellos te dicen. ¿Son terroristas? Sí, somos terroristas. Muchas veces a las madres nos dijeron terroristas, a nuestros hijos terroristas, a nuestras hijas terroristas. Y a todo el que se mueve enseguida le ponen un sellito. A mucha honra. Terroristas, peronistas, comunistas, somos todos. Chavistas, también somos chavistas. De Fidel, también somos de Fidel. ¿Por qué no? Tenemos derecho a elegir. Ahí la Eve otra vez, ¿no? Es la Eve del final de su propia vida, redoblando todas las apuestas. Será un tema para analizar un poco más adelante en la historia, cómo muchísima gente que apoyó las causas de derechos humanos, a las madres de Plaza de Mayo, y a Eve puso las barbas en remojo cuando Eve se mostró partidaria del gobierno de Néstor Kirchner y dijo, esto ya no es una organización social, sino una organización política. Es decir, la querían de una manera y la respetaban y la consideraban un artífice de los derechos humanos en el mundo, pero querían que ella no fuera Eve Bonafini, sino otra persona. Cuando fue Eve Bonafini en su versión definitiva, ya no les gustaba tanto. Tal cual. Lo más extraordinario, yo siempre pienso, Eve toda la vida peleando por la cárcel para los milicos, para los cómplices, no solo el juicio y castigo. Cuando se hablaba de juicio, ella dijo cárcel, porque no era lo mismo juicio y castigo. Cárcel era ya cómo tenía que ser ese castigo. Después, cuando hubo posibilidad concreta de condenar a los milicos y mandarlos a la cárcel, Eve dijo, vamos a hacer viviendas en los barrios populares. Dijo, entre un milico preso y un niño feliz, nosotras preferimos al niño feliz. ¿No? Siempre Eve te corría los límites, porque sabía que en esos imposibles hay una definición de ella extraordinaria, que dice, para lo posible están los políticos, nosotros estamos para lo imposible, los pueblos estamos para pedir más, exigir más, pelear por mucho más. Y cuanto más nosotros peleemos, claro, los políticos van a tener más margen de acción y más van a poder hacer por nosotros. ¿No? Ella siempre se consideraba, nunca se pensó política, ella se consideraba dentro de ese pueblo que tenía que pelear por los imposibles, ¿no?
Y es extraordinario eso, porque muchas veces nosotros en la política nos crían para pensarnos siempre en el rol de lo posible. Y Eve no se achicó nunca de asumir otra posición para ella misma, ¿no? Que era esta, la de los imposibles. Soñemos en grande para poder después, en todo caso, poder llegar a otros objetivos también. El libro ella te dice a vos en una de las tantas charlas, cuando presentaste el libro, incluso te dije, da la sensación de que no querés terminar el libro, porque cuando termine el libro va a terminar la vida de Eve, y después resolvés muy rápidamente el final como para que ese asunto no sea el importante. Eve te dice que no se trataba exactamente ella de una persona muy valiente, en todo caso que se revestía de coraje para trabajar de madre de Plaza de Mayo. Sí, Eve decía que trabajaba de Eve, que no era, que no era Eve la valiente. Ella trabajaba de corajuda, trabajaba de valiente, se ponía esa ropa porque es lo que demandaba, lo que le demandó la vida a ella, lo que demanda este pueblo, lo que demanda esta injusticia tan grande que nos atraviesa desde tantos años en la Argentina. Y bueno, sí, ella lo asumía con una entereza, ¿no? Extraordinario, con una sagacidad. Eso que dijiste recién de ella, que pasamos, ¿no? De Eve diciendo, sí, soy comunista, que me digan chavista, foquista, terrorista, todo lo que quieran, ¿no? Pero ella sabía que cuanto más los incomodaba a ellos, al enemigo, más apoyo tenía entre los nuestros, y era lo que había que hacer, pero por supuesto hay muchos que no quieren incomodar al enemigo, ¿no? Bueno, Eve lo asumía con, con mucha dignidad, con mucha generosidad, poniendo el cuerpo, le han dicho de todo, y utilizaba siempre la racionalidad de los de abajo, ¿no? Que eso también es algo que mantiene de la época de la fábrica de sombreros, ¿no? Algo tan básico como, bueno, si las Taser no hacen mal, que la prueben con la hija de Macri, que la pruebe Macri con Antonita, decía. Y se armaban unos quilombos infernales, pero una racionalidad irreductible, tenía razón. ¿No? ¿Por qué van a probar sobre los pobres de que no son letales? Que prueben una vez sobre los cuerpos de los que las aplican, ¿no? Hermoso Bueno, que sus superpoderes de superheroína hayan sido la palabra, la voz, el pensamiento, los labios pintados siempre. de rojo si era necesario, y su uniforme y su escudo o un pañuelo, ¿no? Exacto, únicamente. El cuerpo y la palabra, ¿no? Y ese pañuelo protector que fue lo que ellas también inventaron para comunicar, fue su primer diario, su primera radio, su primer canal de televisión, fue su propio cuerpo y el pañuelo, ¿no? Y, y nada más, con eso es suficiente, ¿no? Si tenemos, mientras tengamos palabra, tengamos cuerpo para sostenerla, los vamos a seguir y a la larga vamos a vencer. Estamos seguros de eso, nos enseñó eso. Por eso la universidad, por eso esta radio, una universidad que está secuestrada y que sin embargo sigue siendo un lugar donde se crea conocimiento con mucho esfuerzo, pero se sigue haciendo como Eve soñó. Bien, Demetrio, gracias por esta charla. Nos veremos a las 18 en la Biblioteca Nacional este miércoles. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que decir? Hay que decir lo que vos quieras, porque estoy seguro que si Eve estuviera, te hubiera invitado también a la presentación. Así que Carlos Polimeni tiene libertad total para decir lo que le parezca sobre esa gran compañera que también vos conociste tanto. Sí, por suerte tuve ese privilegio durante mucho tiempo y con anécdotas que ni siquiera se pueden contar en público a docenas, incluyendo algunas en Corea del Norte en 1989 o en el largo viaje hasta Corea del Norte, un montón de vivencias juntas, pero más allá de lo personal, porque aquí no importa lo personal, no somos nosotros, sino transmisores del legado de una figura, en todo caso, que queda parada ahí para siempre en la historia. Tanta gente arrodillada por ahí dando vueltas, tanta gente traicionando, y Eve como si fuera una estatua de sí misma, ahí recordándonos que vale la pena, ¿no? Vale la pena no vender los sueños, vale la pena no alquilarse, vale la pena ser uno mismo a pesar de los pesares que en este caso han sido muchos, muchos. Así que Demetrio, nos vemos ahí. Carmen Arias, Victoria Oneto y vos van a presentar el libro, yo los voy a acompañar en lo que a mí me toque. Gracias por ello. Un abrazo grande, Carlos. Saludos y nos vemos todos
en la marcha y después en la Biblioteca Nacional el miércoles. Sin lugar a dudas. La marcha en defensa de la educación pública en el centro de la capital federal y en la biblioteca a partir de las 18. La canción que le gustaba a ella misma poner en la plaza cuando ingresaba las Madres de Plaza de Mayo, en ómnibus o incluso del modo en que se pudiera, es esta obra maestra de Teresa Parodi sobre los que no están pero no están, los que aún caminan con nosotros aunque no podamos verlos, aquellos que de alguna u otra manera marcaron el camino.